tema que además es cotidiano, ¿no? Que seguramente hemos experimentado constantemente y nos hemos encontrado con situaciones similares. Es decir, nos hemos encontrado de repente con el envidioso, con el chismoso, con una persona que de repente no es honesta o con situaciones que llevan además a esa persona a tomar ciertas acciones o ciertas actitudes con respecto a un tema particular dentro de la sociedad. El irrespetuoso, el impuntual, pero estas cosas como que varían además de la sociedad dependiendo desde donde lo veamos, porque en algunos casos hasta ciertas cosas son permitidas o normalizadas. No, y hasta qué punto esto podría ser algo que nace con la persona o se hace. Eso es quizás una de las interrogantes que tenemos, si es contagioso, ¿no? Esta gente también, ¿no?, que llaman los embusteros, los mentirosos, los mitómanos. También los llaman los parásitos, los chulos. Bueno, eso hablando de manera coloquial de aquellos personajes que podemos conseguir en la calle y además lo podemos conseguir en cualquier espacio. Cuando tú dices, no, en cada trabajo hay un chismoso, hay una persona que se involucra en los temas que no le interesan. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy porque es un tema que sin duda alguna en algún momento nos ha tocado pasar por alguna situación con alguna de estas personas. Por ejemplo, también los malapagas. Yo sé, no te ha pasado nunca de repente alguien, mira, te pago ahorita, suben los estados de WhatsApp, disfrutando, vacilando el dinero y ni siquiera te pagan. Me ha pasado eso, me ha pasado el tema de la impuntualidad. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos sido de repente impuntuales, hemos dicho así como que epa, y de repente, obvio, hemos reflexionado acerca del respeto al tiempo también de las otras personas, así como esperamos que nos respeten a nosotros mismos. Nosotros hablábamos también del tema de la crianza de los chamos, y decía yo que guarda mucha relación con este tema, obviamente, porque criar ahora no es lo mismo que hacerlo hace 20 años, y así mismo pasa con el tema de los valores, ¿no? De qué forma incluso nosotros transmitimos esos valores y qué valores incluso van a ser aceptados por ese individuo que está en completo desarrollo. Puede estar de acuerdo con unas cosas o puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con otras. Exacto, y además, ¿cuál es el espacio que tienes de formación? Porque si hablamos quizás de la escuela, la universidad, pero ahora las redes sociales se han planteado como formadores. Entonces, ¿qué contenido consumen las personas? La influencia que tienen. No, pero es que hay gente, ¿qué? ¿Dónde sacaste eso? No, yo lo vi en TikTok. Y entonces son capaces de seguir fielmente lo que pueda salir en una plataforma digital y hasta qué punto eso está bien, las conductas de la gente. Bueno, esos son temas que vamos a estar hablando desde ya. Su comentario, su opinión, lo estamos esperando. Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S, aldía.tv 8. Mira, estos antivalores llegan hasta la gestión pública, o sea, así de denso es el tema y así de importante es el tema hablarlo incluso con la sociedad que tenemos el día de hoy. De qué forma incluso podemos reflexionar con nuestras acciones constantemente y con lo que hacemos a diario para ver cómo revertimos eso, porque hay una generación que está creciendo y está creciendo con esos antivalores. Pero nosotros no estamos solos para hablar de este tema, vamos a ver quién nos acompaña el día de hoy. Vamos a ver el invitado, adelante. Ajá, ya lo tienen en pantalla. Miguel no necesita Ángel Pérez presentación. Pirela, filósofo. Más conocido por comunicador, ¿no? Pero... Sí. No sé si graciado o desgraciadamente. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Un placer estar aquí en este programa tan fresco. Además, no estoy acostumbrado a hablar a esta hora, al mediodía. Así que, no, feliz. Y además el tema es interesantísimo. Desde el punto de vista filosófico tiene muchísimas aristas. Gracias por la invitación. Vale, para nosotros un placer. Para nosotros es un placer hablar de este tema y llegar, yo decía, a esas nuevas generaciones que están creciendo incluso con esos antivalores. ¿Cómo los podemos definir en esta sociedad que tenemos actualmente? Y entendiendo además los niveles, las plataformas que existen que de alguna u otra manera ayudan a reforzar a veces esos antivalores. Bueno, en filosofía hay una especie de premisa siempre, ¿no? Una especie de dicho. Y es, para ponerse de acuerdo, hay que estar ya de acuerdo. Entonces, vamos a primero en esta mesa ponernos de acuerdo sobre qué son los valores. Porque a partir de esa definición podemos entonces realizar a posteriori una aplicación de estos mismos valores. Porque lo primero que hay que decir es que los valores son relativos. Es decir, los valores no son los mismos en todas las culturas, en todas las sociedades. Hasta en los hogares, ¿no? En todos los hogares e incluso hasta en las personas. Claro está, si esto lo llevamos a un dogmatismo quiere decir que no hay valores, que todo es relativo y tampoco es el caso. Los valores fundan la ética, los valores fundan la moral. Hay que definir los dos también. Exactamente. Así como las leyes definen lo jurídico, los valores definen la ética y la moral.
qué es la ética y qué es la moral. Es lo mismo y no es lo mismo. Cuando entramos en territorio de la filosofía es escabroso, no todo está claro, ¿no? Ética viene del griego ethos, que quiere decir costumbre. Y lo que se hace costumbre termina haciéndose un valor ético. Miren lo que son las cosas. Ustedes lo decían de alguna forma al inicio de la introducción. Y moral viene del latín modus, que quiere decir el modo de hacer las cosas. Es decir, tanto ética, ethos, como moral, modo, de alguna forma reenvía a la misma definición. Es la forma como se comporta el ser humano. Y de tanto comportarse el ser humano de esa forma, se convierte en una especie de, ahora sí, valor establecido. Hay valores que no son solamente éticos y morales, como los que ustedes están reflejando. Hay valores, por ejemplo, estéticos. Hace algunos años, un hombre, un caballero o una dama con unos kilos de más era considerado bello o bella en los valores estéticos de la época. Hoy día no es así. O hasta saludable. O hasta saludable, correcto, aunque fuera un contrasentido en algunos casos. Hoy día incluso se llega hasta modelos que casi que rayan la anorexia, y eso es estéticamente, según el valor estético, considerado como, entre comillas, y aceptado. bello o bella. Aceptado y procurado. Porque eso, acabas de decir una cosa fundamental. Otra cosa del valor y de la ética es que por sí mismo te invitan a. Tú tienes que ser así. Si no eres así, entonces es un antivalor. Es decir que, y voy a decir una mala palabra, mentira. Aristóteles lo llamaba teleología. Teleología, por eso digo una mala palabra, parece el nombre de un antibiótico. ¿Por qué teleología? Porque en griego telos quiere decir fin, objetivo, y con esto termino. Lo teleológico es lo procurable, a lo cual tú tienes que tender. Aristóteles en la ética nicomaquea, en la ética a Nicomaco, decía que el hombre feliz es un hombre que tiende al bien. Es decir, que todo valor, definido ya, toda ética y toda moral, es un deber ser. Emmanuel Kant, ya en la modernidad lo llamaba el imperativo categórico. Él decía, actúa como si tu acción fuera elevado a rango moral. Es decir, el impuntual actuaría como si su acción fuera elevado a rango moral. No, a rango universal, es decir, que todos sean impuntuales. No, el malapaga al momento de actuar no está actuando como si su actuación va a ser elevado a valor universal. Es decir, que de alguna forma sí, serían antivalores porque no sería lo conveniente, no sería lo cual nosotros debemos tender. Ahora, sin embargo, hay valores generales, ¿no? O sea, podemos hablar allí, quizás entrar en detalle o en debate si esta persona asume algún valor como propio o no, pero hay valores generales como universales, la honestidad, claro. Exacto. Ahora, ¿en qué momento estos antivalores empezaron a darse, pues, y a naturalizarse o tomarlo como algo normal? Además, tú decías algo fundamental hace rato, que esto varía dependiendo de la cultura, de las sociedades y de cómo se han venido transformando. Entonces, ahora, hablar de antivalores, lo que puede ser un antivalor para una persona, para otra sencillamente, pues, o sea, puede naturalizarse, puede ser normal. ¿Cómo establecer esas discusiones? Mira, esto es demasiado complicado porque nos encontramos con estas cosas a veces tan de forma cotidiana que se vuelve un hábito, ¿no? Aceptarlo hasta se vuelve un hábito. Con las Y es generaciones, contradictorio. porque se habla de que si la generación de cristal, que si la generación de hierro, que si la otra generación. Entonces lo que podría ser un antivalor para una persona, ejemplo, para otra no. Bueno, ustedes saben que a los 17 años a mí me dieron una beca. Ajá. Y yo venía de un barrio de Maracaibo y terminé estudiando en una de las mejores universidades en Roma. Y después, a los 5 años en París. Entonces, colocar los codos sobre la mesa. No aquí. Ajá. Allá ni le paraban. Cuando se come, no se habla. Así me educaron a mí. Así que cuando yo comía en Italia estaba callado y resulta que el momento en el cual ellos hablan es en la mesa. Cuando están comiendo. Es en la comida, es cuando estás comiendo. Y así podemos ir incluso a momentos en el cual eructar al final de la comida es visto como una especie de felicitación como comensal a aquel que cocinó. Entonces, cuando tú también sales de tu familia, de tu ciudad, para lo que yo de Maracaibo ahora vivo en Caracas, de tu país, y te confrontas a otra cultura, empiezas a caer
de alguna forma en la relativización de los valores. Incluso, miren, robar. Robar es robar. Claro, Robar es robar. en la China. Bueno, pero si tú estudias bien desde el punto de vista teológico, las Sagradas Escrituras y el derecho canónico romano, es decir, el derecho de la iglesia, en algunas ocasiones, robar es justificable. Es decir, si tú te estás muriendo de hambre, si tú estás siendo explotado, si a ti no te hacen llegar al acceso al agua, ¿verdad? Tú puedes robar. Es decir, incluso robar puede ser relativizado. Aquí no estamos diciendo que robar es bueno, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que quiero decir con todo esto es que de alguna forma también existe una relativización de los valores que hacen que hayan tres categorías. Lo moral, lo inmoral, es decir, lo que está mal, lo que no está de acuerdo con los valores, o lo amoral. Porque algunas veces dices, tú eres un amoral, pero en realidad lo que quiere decir es que eres inmoral. Amoral es aquel que está más allá de toda moral, que no entra ni en el bien ni en el mal de una acción. Es como decirte inmoral, pero tú sabes, ahí para no ofenderte. Es decir, el inmoral es alguien que está actuando mal de acuerdo a una categoría de valores. El amoral es alguien que simplemente no le importa la categoría de valores. Y cuando hablamos de lo que te decía sobre las generaciones, ¿de qué manera influye esto en determinar si es un Yo digo que activador o un bastante. valor? ¿Perdón? Que yo digo que bastante. No, muchísimo, claro está. Claro está. Y ahí muchas veces nosotros como padres, y aquí me pongo también en el rol de papá, caemos en el error de querer vestir, para utilizar una metáfora, de nuestros valores obligatoriamente a los niños, ¿no? Ajá, tú has entrado en un terreno personal y eso nos gusta porque conecta incluso más las Que nunca lo experiencias hago. personales, exacto, conecta incluso más las experiencias personales con esas personas, valga la palabra, que te han seguido desde hace mucho rato y que están acostumbrados a ver como una parte, pues, una parte de lo que tú haces. Pero como padre, ¿cuántas veces te has enfrentado a estos desafíos, no? Que tú dices, verlo. ¿Cómo trato tal o cual cosa justamente en esta onda, el tema de los valores, el tema de la moral, No, el tema de la ética? todos los días, porque primero que todo, nosotros como padres vivimos en un desafío cotidiano. Es decir, y aquí entonces vamos a relativizar valores. Antes el que tenía la verdad era el papá o la mamá. Ahora no. Es decir, ahora hay como decía aquel gran filósofo español, dame la verdad. Dame la mano y vamos a buscarla, porque existe también un respeto en relación a las nuevas generaciones que no puede ser desdeñado. Es decir, existe también un acuerdo en cada una de las acciones porque desde que somos fetos, desde que estamos en la barriga de nuestras madres, nosotros ya tenemos una identidad, nosotros ya tenemos una personalidad, Una información. nosotros ya tenemos una información genética, si queremos ir al término biológico. Es decir, no es porque alguien sea hijo de uno o que nosotros seamos hijos de alguien que más allá del respeto y de la autoritas que debe existir, de la autoridad, también existe una especie de construcción colectiva de la verdad. Es decir, si no haces esto, estás castigado. No, eso no existe. Es decir, tú tienes de alguna manera, y esto es una terminología muy política, que convencer. Párenle que de eso se trata la filosofía, las palabras. Convencer, del latín convincere, vencer con el otro. Porque si como padre uno vence al hijo, estás perdido. Claro. En cambio, si como padre tú convences al otro, los dos están venciendo, los dos están ganando. Entonces, por ejemplo, en el tema, que es otro tema álgido de las redes sociales. No, pero es que deja de ver esa pantalla. Lo hemos hablado. Porque nosotros, en mi actual novela, no digo última, más reciente novela Happy, describo toda una infancia de niños en Maracaibo que crecieron arriba de las matas de mango, de las matas de níspero, arriba de los bajareques. Nosotros no podemos pedirle a un niño que vive en una metrópolis que esté arriba de una mata de mango o de una mata de níspero, porque simplemente el espacio-tiempo no es el mismo. Entonces, ponerse en el lugar del otro y saber que hay nuevos desafíos y nuevos espacio-tiempo. Y ese desafío, Jocelyn, tiene que ver también que ahondar en que si hay tienes dos hijos y estamos cayendo mucho en A este tema de la crianza. Porque, bueno, que está a punto de... Mañana, señores, mañana. Está en ese ¿De proceso de Mi traer, niña, de vale, parir, van a de ser traer mañana, a niña Miguel. al mundo. Felicitaciones, qué bonito. Gracias, Uno de los hermano. momentos más maravillosos del mundo, ¿no? Así es, saludos a mi esposa que seguramente debe estar en Saludos. sintonía.
Lo que iba a decir es que le pasa a muchas familias Niña, que ¿no? tienen, sí, una niña. La segunda. Enhorabuena. Tienen 2 hijos y le dan la misma educación en una misma casa y resulta que un hijo quizás sale con los valores y esto, con las buenas costumbres, pero el otro no y recibió la misma educación. ¿Por qué sucederá esto, no? Bueno, de ahí nos tenemos que ir al iluminismo, ¿no? Para eso existe la ley. Es decir, nacemos diferentes y la ley, en el caso de la sociedad, nos iguala. Es decir, nosotros no podemos hacer creer o hacer pensar a un niño que por el hecho de vivir junto con otro tiene que ser igual. Además, qué aburrido sería. Claro. Es decir, establecer valores idénticos entre gente diferente es una injusticia total. Y algunas veces muchos de los problemas, no soy psicólogo ni mucho menos, de las crianzas, se basa precisamente en el tema de la comparación. Es decir, tú no puedes comparar, Mosca, que a partir de mañana Dios mediante va. Te toca. Tú no puedes establecer criterios de formación y criterios de valor a partir de la comparación, porque es que somos, como tú lo decías, desde el instante 1 de la concepción, ya somos diferentes fisiológicamente, biológicamente, psicológicamente, culturalmente. Y si fuera cierto que los valores de una sociedad determinan la personalidad de un individuo, entonces todos los venezolanos seríamos iguales. Y créanme que no lo somos. Somos una mezcla de muchas cosas. Mira, el más vendido, ¿verdad? De la Filben. Sí, uno de los 2 más vendidos. ¿Cómo lo podemos conseguir? En las librerías del sur, pero bueno, está súper agotado. No los debes. Pero en la No, trajiste un ejemplar. iguana.tv, es que no me dijeron, lo hubiera traído con gusto. Bueno, tampoco es que tengo mucho. Tengo 2 y ya está. En la iguana.tv están gratuitos en versión digital, en la iguana.tv. Excelente. Bueno, vamos a estar pendientes de esta publicación de Miguel Ángel Pérez Pirela. Pero igual no los debes porque además es más sabroso leer el libro. Es verdad, así, no hay nada tantearlo, Otro tocarlo, programa. regresar. Sí. Momento de hacer una pausa, pero antes, momento de publicidad. Publicidad, señores. ¿Necesitas pagar un servicio, hacer pago móvil o recargar tu saldo? Con la BDB App lo haces en un abrir y cerrar de ojos. Descarga la aplicación del Banco de Venezuela y disfruta las ventajas de tener las soluciones en tus manos. Porque para el BDB el mayor valor eres tú. ¿Qué tanto sabes sobre los antivalores? Número 1. La arrogancia es la falta de humildad, cuando alguien manifiesta una actitud de superioridad o menosprecio hacia los demás y considera que merece mayores privilegios que el resto. Número 2. La deshonestidad es la falta de integridad, cuando una persona engaña a otros con el fin de obtener un beneficio propio. Por ejemplo, un trabajador administrativo que alteró datos numéricos del informe que realizó un compañero, con el fin de perjudicar su imagen delante del jefe. Número 3. El egoísmo es la falta de gratitud, cuando alguien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y solamente se ocupa de lo que refiere a su interés y beneficio, sin atender la necesidad de otros. Por ejemplo, una persona que sube primero a un transporte público y no cede el paso a un adulto mayor o a una mujer embarazada, que esperan detrás de él. Señores, usted está sintonizado al mejor programa de la televisión venezolana, el único podcast en vivo. Bueno, eso suena un poquito arrogante, ¿no? Estás Y hablando la de eso. arrogancia a veces también es calificada. Pero bueno, también tú tienes que, cónchale, ¿sabes? Sentirte también que estás aquí en este programa. Mira, voy a leer algunos comentarios que me llegan por acá. Mejor. Ok, dice Agro Renzo. Con relación al tema de hoy, mencionar que, por ejemplo, hoy en las redes sociales se usa mucho esta tendencia en la que la persona dice, soy venezolano y obvio que llego una hora después de la establecida en la convocatoria porque así somos acá. Creo que se debe evitar normalizar la impuntualidad en nuestro gentilicio. Estoy de acuerdo. Me gusta eso. Por acá dicen saludos de portuguesa, saludos desde Maturín. Dice por acá Marcia L. Rosales M4. Inculcar los valores morales en el corazón es complejo. La prioridad de enseñarlos con pedagogía general, o debe hacerse con pedagogía general. No que no se conoce, se aprende por las buenas o por las malas, se controla lo que se puede. Bueno, un poco confuso también este mensaje que nos llega a través de las redes sociales. Aquí dice Francia Barreto, ¿lo leíste? No, ¿verdad? No.
Saludos cordiales de San Francisco Zulia, activa con tu programa, felicitaciones. Hablando de eso, la gente del Zulia dice que son superiores a otras, que son Bueno, regionalistas, ¿así? ¿no? ¿Sí? No, son superiores. No, una tierra bellísima. En Maracaibo, bueno, esto es un buen ejemplo. Yo siempre digo, porque en Maracaibo, hablando de los valores, yo que viví tantos años en el extranjero, de hecho, yo cuando regreso a Caracas en el 2006, me fui en el 95. Es decir, 11 años después regreso. No regreso a Maracaibo, regreso a Caracas y yo no conocía Caracas. Ah, es decir, mira. yo me fui de Maracaibo a Europa directamente y ¿Y pasé qué, 11 y qué años. pasó Dice que esa el primera caraqueño es impresión? No, a eso iba. No, a mí me encanta Caracas. Ahí sí discrepo de todos los maracaiberos y maracaiberas. Que no son maracuchos, porque maracucho es un despectivo, como medicucho, como, ¿sabes? Ingenierucho. No es maracaibero o maracaibera. Tampoco es maravino, porque eso es un galicismo, un francesismo. Y los que se declaran zulianos, me porque dicen, haga no, me siento que los de Maracaibo No, son la tapa del frasco. pues. No, lo que pasa es que lo que dicen esos zulianos es que no están en Maracaibo, están en Lagunillas, en Bachaquero. Pero lo que te quería decir es que cuando uno está en Maracaibo, te entregan hasta lo que no tienen. Te entregan hasta lo que no tienen. Es decir, es una humildad, es una... Y pareciera que el maracaibero, cuando pasa el puente, se empieza a volver como más gritón, como más echón, como más... Entonces yo creo que es una forma también, no sé si de llamar la atención o de estar, entre comillas, a la altura, que no es la altura, de la imagen que se tiene de los maracaiberos. ¿No? El maracaibero y la maracaibera es una persona realmente tranquila, humilde, dada y además, ¿quién no es regionalista en este país? Si tú hablas con un margariteño, lo mejor del mundo es... Dígame si cuando tú- van a dar direcciones. No. Ahí mismito. Si tú hablas con caraqueño, es más, tú hablas con alguien de La Guaira, ahora más con los tiburones, ¿no? Pero no, yo sí creo que el tema de la identidad y de defender la propia región, hablando de los valores, es un gran valor también nacional, porque en el caso mío yo vengo de una familia gaitera. Vuelvo con mi actual novela, Happy, es la historia de mi padre, ¿no? Y a mí me criaron eso del regionalismo contra Caracas, no, a mí me crió un gaitero. Y los valores que me dio regionalista nunca chocaron con la visión nacional, con el amor por Venezuela. Es decir, son dos cosas que para mí van juntas, pues el amor por la región y el amor por el país. Así que eso hay que desmitificar. Y gran parte de los antivalores, volviendo al tema de los antivalores, en relación al regionalismo, y que me llamó mucho la atención cuando yo regresé de Europa, era que a nosotros nos inculcaron, y esto no estamos hablando de política, pero durante la Cuarta República, que lo mejor era lo que venía de afuera. Ajá. Ahora es que se está dando realmente un nacionalismo aquí en Venezuela. Yo recuerdo cuando regresé en el 2006, después de estar 11 años fuera, fui a comprar se le dice aquí, ceibó, un gavetero. Y resulta que yo, ¿cuánto cuesta este? Y el vendedor, siempre yo coloco siempre, ¿te gusta lo bueno? Y yo no entendí, después de 11 años de estar afuera, ¿por qué me está diciendo eso? Este es importado. Y si tú hablas con un francés o con un italiano, lo más caro es lo que producen ellos. Y aquí lo más barato era lo que producíamos nosotros. Entonces hay un valor, o más bien un antivalor con lo cual hemos venido luchando en estas últimas décadas, que es el antivalor de que lo mejor es lo de afuera. Mira, está arraigado hasta con el tema de lo laboral, ¿no? O sea, si eres de aquí, bueno, pero si eres de afuera... Luis entonces, Brito García, ¿sabe? nuestro gran maestro, mi gran maestro Luis Brito García, siempre dice, y es una crítica que aprovecho a hacer a nivel nacional. Aprovecha que tiene chance. Dice que algunas veces para ser intelectual en Venezuela tienes que ser alguien de más de 80 años y haber nacido 1 centímetro después de la frontera venezolana. No, es decir, nosotros tenemos aquí grandes intelectuales, como grandes médicos, como grandes mujeres, grandes niños, grandes todo. Y tenemos, hablando de los valores, que seguir inculcándole a nuestra sociedad valores venezolanistas, nacionalistas. Que eso no quiere decir chauvinismo, es decir, que lo de afuera sea lo malo, pero nos han querido, en una campaña que ya lleva varios años, inculcar antivalores en relación a que el venezolano es lo peor. No, compadre, es la tierra de Bolívar. Si hay un país que tiene valores, es la tierra venezolana. Y no Así es. significa... No tanto como Maracaibo, pero... Y no significa que, porque hemos visto además titulares, de hecho hemos hablado también en estos temas del tema mediático, ¿no? Cómo ha influido sobre todo en estas campañas fuera de nuestro país. Venezolano, tal cosa. O sea, sumar el tema de la nacionalidad con alguna acción que es particular y es Negativa. individual completamente. Así ¿no? es, ¿no, Jocelyn? Y otra cosa que ahora también, volviendo al tema de las plataformas digitales, una de las cosas es que los medios de comunicación se habían tomado la tarea, o así lo asumían las personas, que si salían un medio de comunicación es porque era
cierto, los medios de comunicación eran los validadores de la realidad, pues, porque ni siquiera de la verdad, sino de la realidad. Y eso ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, que evidentemente la llegada de la Revolución Bolivariana, eso le abrió el despertar y la visión a muchas personas. Pero retomando el tema de los antivalores, hay uno que lo han calificado ahorita como haters, que son los criticones, pero ya eso ahora ha tomado como un auge, como que incluso quienes se denominan haters son bien vistos de cierta manera, ¿no? Que son personas que les gusta criticar absolutamente todo. ¿Tienes alguno? Y eso... Varios. Bueno, peor para ellos porque yo ni les paro, la verdad. Nietzsche hablaba de la transmutación de los valores, la transvaloración, no sé cómo se puede traducir al castellano, que es cuando lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno. Es decir, hay un autor, un filósofo contemporáneo, Charles Taylor, que escribió un libro que se llama The Source of the Self, las fuentes del yo. Y él dice, el problema de nuestra época, importantísimo, eso lo acabas de tocar tú, él lo teoriza en este libro, Las fuentes del yo, dice, el problema de nuestra época no es actuar mal, porque siempre nos hemos equivocado. Siempre el ser humano, que es un ser perfectible, cae en la equivocación. Estamos de acuerdo, ¿sí? Él dice, el problema de esta época, dice Charles Taylor, es que ahora hacer el mal ha sido elevado al rango de valor moral. Es decir, el mal ahora se te presenta como, volvemos a Aristóteles, algo teleológico, algo a lo cual tú quieres tender. Por ejemplo, los haters o todas estas series sobre el narcotráfico hacen que algo malo se venda como algo bueno, como algo deseable. Y eso es lo que Nietzsche llamaba la transvaloración. Es decir, cuando tú cambias lo bueno por lo malo y le dices a toda una generación, actúen mal porque eso está bien. Además que humanizan a estos personajes que han hecho tanto daño en la historia. Uno termina amándolos al final y diciendo, cónchale, vale, mira lo que Correcto, pasó. claro, porque te dicen que eso es bueno. Y aquí evidentemente salimos de la moral y entramos a la política. Es decir, estos valores, ¿por qué quieren ser, estos antivalores, por qué quieren ser inculcados? ¿Por qué quieren ser presentados como valores? Y ahí ves entonces que se destruyen sociedades enteras a partir precisamente de las lógicas de antivalores que se te presentan como valores en ciertos medios de comunicación. Mira, y hablando de medios de comunicación, Sí, tenemos a Carla. Así es que nos habla del tema que venimos conversando, el tema de las redes, ¿no? ¿Cómo influye en este sentido? Vamos a ver qué nos trae. Miguel, te invitamos. En la era digital, donde las redes sociales dominan la comunicación, surge una preocupante tendencia, la exaltación de los antivalores. Aquí te enumeramos algunos. La búsqueda de la aceptación a través de la negatividad. Muchos, especialmente jóvenes, buscan reconocimiento inmediato en las redes sociales, a menudo a través de acciones negativas, ofensivas y degradantes. Las consecuencias: normalización de la violencia y el odio, daño emocional y psicológico, deterioro del tejido social. La ridiculización de los valores tradicionales. Valores como la honestidad, la lealtad y el respeto son relegados a segundo plano, considerados anticuados o irrelevantes. Las consecuencias: pérdida de referentes positivos, desorientación y vacío moral, debilitamiento de la sociedad. La libertad malentendida. Algunos usuarios confunden la libertad de expresión con la libertad para agredir y denigrar. Las consecuencias: acoso cibernético y bullying. Se infligen daños a otros con total impunidad, discriminación y violencia verbal. Se propicia un ambiente hostil y excluyente, deterioro del bienestar mental. Se genera ansiedad, depresión y baja autoestima en las víctimas. Combatir los antivalores es responsabilidad de todos. Trabajemos juntos para promover una cultura digital basada en el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, empatía, responsabilidad, fomentar la honestidad, la solidaridad, la tolerancia y la paz. El futuro de nuestra sociedad depende de los valores que inculcamos hoy. Construyamos un mundo digital más humano, donde la bondad, el respeto y la ética sean los pilares de la interacción social. ¿Cómo combatir esto? Uy, no, aquí entramos en temas espinosos y álgidos, pero que yo los felicito a ustedes porque es muy importante tratar, sobre todo para los más chamos. A ver, vivimos en la más grande dictadura moral que jamás haya existido. ¿Por qué? Porque las redes sociales
están cambiando el bien, el concepto de bien, que como dijimos al inicio es discutible, por el concepto de me gusta. Es decir, ya tu acción no tiene que tender teleológicamente, finalísticamente a un objetivo que es el bien, sino que tu acción debe tender teleológicamente hacia el me gusta. Y si el fin último es el me gusta, todo se vale. Que eres capaz por un me gusta. No hay límites, además. Claro, es decir, si el fin último no es la búsqueda del bien, sino la búsqueda del me gusta, del like, quiere decir que todo está permitido. Y bueno, hace algunas semanas vimos a un chamo que se lanzó para hacer un video TikTok de un piso 8, no se le abrió el paracaídas, y terminó muerto. Y así muchísimos accidentes. ¿Y por qué? Porque entonces ya el valor moral desaparece y la gran dictadura moral es que tú busques por todos los medios de que seas aceptado. Y aquí, si me permiten, hago una pequeña digresión. Anteriormente, antes de las redes sociales, los criterios de aceptación, de éxito, de triunfo, tenían que ver con logros a largo o mediano plazo. Es decir, ¿tú de qué te graduaste? Licenciada en Comunicación Social. ¿Cuánto tiempo te tardó? 4 años porque yo soy egresada de la Universidad Bolivariana y desde el primer momento comienzas a desarrollar el proyecto. 4 años es una vida, sobre todo cuando estás joven. Es decir, 4 años de estudio para llegar a un logro. ¿Cuál es el logro? El diploma de comunicadora social. Ya esos tiempos se acortaron y los logros son percibidos posteo por posteo, De manera día inmediata. por día, hora por hora, y si es minuto por minuto, instante por instante. Es decir, el éxito, el logro, ya no es construido a mediano o largo plazo, sino a corto plazo. ¿Y si puedes monetizar a través de ello? Pero también la frustración. ¿No? Y lo otro, Para terminar, es decir, Adelante, Miguel. la frustración de haber raspado un examen, pero después superar otro para llegar a tu diploma, ¿sí? También tiene tiempos de digestión. Ahora no. El logro es inmediato y si nadie te da like, la frustración es inmediata. Por lo cual, y con esto termino, caes en un círculo vicioso de chantaje ético, por lo cual tú tienes que tener el like, tú tienes que tener el me gusta, por lo cual vas a hacer todo lo posible por tenerlo y te vuelves esclavo entonces, ya no más, te vuelves esclavo entonces de una satisfacción inmediata que te hace hacer las tonterías más grandes del mundo. y hay 2 elementos ahí que yo quisiera agregar. Y es, uno, ¿cuáles son los ídolos ahora que quiere seguir esta sociedad? ¿Hasta qué punto, como tú lo decías, son capaces las personas por ganar un like? Aquí vemos algunos que han denominado, o es el término más común, influencer, que son capaces de hacer bromas pesadas a personas en la calle, a burlarse, a caer en el bullying y a situaciones extremas por generar una cantidad de seguidores. Pero entonces, ¿hasta qué punto las personas quieren ser como ellos? ¿Sabes? Es allí donde viene la reflexión y hacia dónde vamos, cómo detenerlo. Y ahí es donde viene la pregunta. Ahora, nosotros no podemos detener eso, lamentablemente. No puedes negarte a decir, no, no sea, consumas esto. Bueno, y ahí entonces tocan un tema importantísimo, muchachos y muchachas, porque el tema de la legislación. Se habla mucho de la legislación, que estamos en retraso a nivel planetario. Es decir, las redes van más adelante, son más rápidas que la legislación para limitarla. Entonces, evidentemente la legislación es una obligación, pero también, porque la legislación es la ley, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando hoy es del valor. Es decir, pero también los límites morales y éticos tienen que ir también de la mano con estas redes. Porque las redes siguen avanzando y se está quedando detrás no solamente la legislación, sino también la ética y la moral, que es importantísimo. Y en este sentido sí, volvemos al tema de los padres, volvemos al tema de los maestros, volvemos al tema de los profesores, volvemos al tema de la sociedad como tal. También tiene que acompañar a las nuevas generaciones en esta dictadura ética y política de las redes sociales, porque nos parece una gracia darle un celular a un niño de 6 meses para que deje de llorar. Y evidentemente va a dejar de llorar, claro que va a dejar, o de 3 años, de 5 años, pero es un mal mayor que estás haciendo para acabar con un mal menor, que es el llanto normal de un niño. Entonces, la comprensión, la palabra, y esto es un valor fundamental. ¿Por qué? Porque la palabra es el puente fundamental de los valores. Los valores no existen sin la palabra. Sin esto está bueno,
esto está malo, estás haciendo bien, estás haciendo mal, te felicito. Entonces, quitarle de más en más lugar a la pantalla y al me gusta y darle de más en más lugar a la palabra como vehículo de los valores éticos y morales. No, y a no negarnos tampoco a eso que venimos, que adquirimos nosotros, que aprendimos nosotros, porque sencillamente estas son otras generaciones, son otras cosas, hay que buscar otras vías para Correcto. llegarle a esta generación. Mira, tenemos mensajes por aquí, yo creo que pasemos al tema, también hablar de esas responsabilidades públicas, ¿no?, que asumen algunas personas, porque este tema de los antivalores llega hasta ahí, ¿no? El tema de Claro. los cargos públicos, el tema de la sociedad, de cómo calificas en general ciertas cosas o cómo se normalizan ciertas cosas. Dice Audi López _, saludos para todos y para todas, excelente tema, los valores siempre deben estar presentes y en primer lugar, como siempre, los valores no pelean con nadie. Me gusta Otro esta por aquí, frase. Jocelyn, rapidito. ¿Qué dice? Néstor Esteler, el venezolano en el extranjero se conoce al escucharlo hablar. Si se habla peste de su país, ese es venezolano. Bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero nosotros aquí leemos todos los mensajes que nos llegan. Marcia dice, les amo, Venezuela es fuerza de una era de ética e igualdad, la gran enemiga de las élites del poder mundial, su poder está en la palabra, lo que tú mencionabas hace ratico. Germán dice, saludos, un abrazote para Pérez Pirela, mis respetos, hace falta su programa en Venezolana de Televisión, hay mucha gente que te recuerda cayendo y Y corriendo. corriendo como la iguana. Así es. Mira, hablamos de este tema, ¿no?, tan importante porque marca además muchas cosas en general con respecto a las sociedades y es el tema de los cargos, ¿no?, públicos y esos antivalores que se incrustan a veces en la institucionalidad como tal y lleva a la desconfianza. Y a todo eso, por eso lo hablaremos al regreso de la pausa. ¿me Así dice? es, Pausa así entonces, es. ya venimos. Está haciendo de señas ahí, pero vamos a una pausa, ya venimos. Los antivalores son un neologismo axiológico que se caracteriza por conductas o actitudes dañinas o negativas, contrario a los valores importantes para la construcción de una sociedad. Hoy salimos a las calles caraqueñas para conocer cómo lograste vencer experiencias con antivalores. Acompáñenme. Bueno, las personas antivalores existen y verdaderamente hoy en día se ven mucho más, tristemente. Eso es algo que estamos notando, pero bueno, lo vencemos justamente demostrando lo contrario y promoviendo verdaderamente lo que somos desde la tolerancia, desde el respeto. Nosotros no podemos pagarles igual. Tenemos que darles lecciones a la hora de tratarlo. Nos tratan descortésmente, buenos días, gracias, se retira, porque si no caemos al nivel de esa persona y le damos lecciones en un momento dado. Pero sí, nosotros logramos superarlo imponiendo nuestros criterios, imponiendo nuestra sabiduría, nuestra experiencia, hablando sobre cosas positivas, sobre cosas buenas. En algún momento de nuestra vida lo tenemos una experiencia de esas desagradables, pero creo que siempre con amabilidad, perseverancia, siempre esforzándote a cada día ser mejor, siempre todos salimos de esas cosas. ¿Y cómo la supero? Bueno, hay dos opciones, o respiro profundo y trato de ser lo más cordial posible, o también me agarran de mal humor y también puede ser que le hable golpeado. Eso es dependiendo también de la persona como tal, del día a día. Pero es algo que se vive muy común. Pese a la existencia de dichos antivalores en nuestra sociedad, podemos decir que tiene bajo porcentaje en nuestro país, ya que el venezolano se caracteriza por muchos valores como la amabilidad, honestidad, entre otros como la alegría. A los invitados en el estudio, ¿qué anécdota pueden contar sobre nuestros valores? Esa pregunta es para ti. ¿Qué anécdota? No, yo me estaba riendo con el muchacho y dice que cuando lo agarran de mal humor. No, el tema de los valores va más allá de lo coyuntural, es decir, va más allá de la reacción, va más allá del instante, ¿no? Yo más bien pienso, amparándome en la filosofía, que los valores tienen que ver más con lo estructural, con lo que sostiene toda una sociedad. E incluso, si me permiten expresarlo desde el punto de vista filosófico, hay dos grandes escuelas. La escuela, por ejemplo, de Thomas Hobbes o de Maquiavelo, que todo el mundo dice, eres maquiavélico, pobre Maquiavelo. Ese fue el autor que yo más estudié, sobre ese fue mi maestría y mi postdoctorado. Maquiavelo y Hobbes dicen que el hombre es por naturaleza malo, que el hombre es por naturaleza egoísta, que el hombre es por naturaleza mentiroso, que el hombre es por naturaleza individualista.
Entonces hay una escuela de eso, de que la naturaleza del hombre es mala. Entonces el contrato social, es decir, el acuerdo social, hace que nos limitemos en nuestra maldad, ¿sí? Y hay otra escuela, que es la escuela de los iluministas, de Jean-Jacques Rousseau, que dice que habla de le bon sauvage, el buen salvaje. Y dice que el hombre por naturaleza es bueno y que es la sociedad que lo corrompe. Resumo, dos escuelas. Uno que dice que el hombre es malo por naturaleza, vamos a decir así, tiene antivalores naturalmente, y la sociedad en el acuerdo social, en el contrato social, con las constituciones, lo arregla, ¿sí? Y la escuela que dice que el hombre es por naturaleza bueno y que la sociedad lo corrompe. ¿Y tú con qué te quedas tú? Porque los estudiaste a los dos. Obviamente, sí, cuando uno está, digamos, en desarrollo, pues, con la sociedad, uno a veces se limita de ciertas respuestas o ciertas cosas, pero tú dices, verro, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Pero ¿con qué te quedas tú? Qué buena pregunta. Caí en la trampa del filósofo. El filósofo siempre hace preguntas para allá. No, yo creo que, primero que todos nacemos diferentes, lo que comentábamos un poco antes, pero que de alguna forma es difícil pensar que el hombre nace bueno. Yo creo que es un mixto entre la propia personalidad, la propia educación y el propio contexto. Porque, por ejemplo, el niño de la calle, ¿cómo juzgar al niño de la calle que tiene que hacer todo para sobrevivir? Claro. Entonces, lo que sí creo es que nacemos diferentes y es la misma sociedad la que de alguna forma tiene que igualarnos a través de la ley, de la educación y de los valores. Ahora, hay una frase que ha calado mucho o que es muy común, creo que son dos. La primera es, te falta malicia. Y hay otra que han denominado como la viveza criolla. Entonces, eso me lleva a leer esta pregunta. Adelante. Mira, Juan dice, Ya lee la palabra, Juan ¿viste? Ger dice, la persona honesta es vista como un tonto y el corrupto es visto como un vivo, el mundo al revés. Y eso conecta con la pregunta que te hacía en la parte, en la parte anterior acerca de cómo llegan incluso estos antivalores al tema de la gestión. De la función pública. De la función pública. Bueno, primero que todo, el político con P mayúscula, primero todos somos políticos. No existe el político o no existe la política. Vuelvo a Aristóteles, él definía al hombre como, en griego, zoon politikon. Zoon, de ahí viene la palabra zoológico, que quiere decir animal. Para Aristóteles, el hombre es un zoon politikon, un animal político. Desde que estamos en el vientre materno ya somos políticos, porque comemos arepa en vez de sushi, si estuviéramos en Japón. Es decir, nosotros somos políticos con P mayúscula. Y ahora, quienes ejercen la política profesionalmente, que es otra cosa, claro que sí, deberían ser ejemplos. Es decir, un político mal hablado debería limitar su lenguaje. Un político es corrupto, es un lugar común y es evidente lo que estoy diciendo, pero no es el mejor ejemplo, porque de alguna forma, ustedes saben que decía Platón en la República, él decía que el gobierno debería estar en manos de los filósofos. Ajá. Estoy hablando hace 2600 años, no de nosotros los filósofos actuales. Porque decía que de alguna forma aquel que ejerce el poder lo tiene que ejercer desde la idea, ¿no? Desde eso que los griegos llamaban en griego arete, que significa virtud. De hecho, la aristocracia era visto como un gobierno bueno. ¿Saben por qué? Hablando de los valores. Porque la aristocracia no es lo que es ahora. Los tipos que se gastan la plata de los contribuyentes en Inglaterra o en España. No, la aristocracia, así como demos kratos, demos quiere decir pueblo y kratos poder, el poder en manos del pueblo, aristocracia quiere decir el poder en manos de los virtuosos. Es decir, que en un primer momento los aristócratas no eran los de sangre azul, eran los virtuosos, los que se comportaban mejor. Por eso en la antigua Grecia algunos filósofos colocaban la aristocracia como un buen sistema de gobierno. Ahora, ¿Es posible que un país progrese donde primen los antivalores? A propósito de este tema, donde digamos los antivalores estén presentes de manera constante. No, claro que no. Es decir, y ahí volvemos, es que hay muchos filósofos de aparato, ahí volvemos a Hobbes. Hobbes dice, homo homini lupus, que es decir, el hombre es lobo del hombre. En una sociedad donde todos hagamos lo que nos da la gana, ¿qué va a pasar? La anarquía. Total. ¿Qué va a pasar? La guerra civil. Por lo cual, una sociedad fundamentada en antivalores no va a ninguna parte, va a la autodestrucción. Porque de alguna forma la ley y el valor, la norma y el valor limitan nuestras acciones
y hace que mi libertad termine donde comienza la tuya. Ahora, ¿y cómo luchar con esto, no? Porque quienes asumen estas responsabilidades no son más que personas del pueblo quienes asumieron alguna carrera, con esa carrera afín se le da la oportunidad de ejercer un cargo y estamos hablando de lo mismo, ¿no? De eso te falta malicia. Si vemos a alguna persona que ejerce un cargo, mira, oye, le tienes tal cargo y mira, o sea, si no haces lo malo o no te enriqueces, entonces lo estás haciendo mal. Algunas veces en las mejores universidades del mundo tú te encuentras a las peores personas. Es decir, a mí me educó mi abuela Fidelia, que limpiaba casas. Mi abuela Fidelia, la que me dio mis valores, la que me hizo sentir digno, la que me dijo que era el bien, limpiaba casas. Y no hubo una mejor educación. Ni la Sorbona de París, ni la Universidad Gregoriana de Roma me dieron los valores y la formación ética y moral que me dio mamá Fidelia, que limpiaba casas. Wow, qué lindo. Increíble. Mira, por aquí me llega un mensaje. Los felicito por su excelente programa, dinámico, y el invitado Pérez Pirela. Me gusta verlo en ese rol de filósofo. Sus explicaciones tan didácticas, pedagógicas. Debemos fortalecer nuestros valores venezolanos. Mira, por acá te envían saludos desde Maracaibo. Saluditos a quienes se conectaron por acá. Bendiciones para ustedes. Excelente programa con el compañero y paisano Pérez Abrazo, Pirela. prima. Mira, en conclusión, pero este tema no hay que concluirlo porque además da para mucho y es importante, como tú decías en principio, hablarlo en este momento. Hablarlo, accionar sobre qué es lo que estamos haciendo y con mayor urgencia justamente por esas próximas generaciones. Ese mensaje. Bueno, ¿qué dejas? Vivimos en una sociedad compleja, tocamos el tema de las nuevas generaciones, tenemos que ser comprensivos con esos niños, con esos adolescentes que no la tienen fácil porque no están protegidos de estas nuevas tecnologías, donde, como ustedes mismos lo trataron en la producción de este programa, pueden ser crueles víctimas del bullying, pueden ser obligados a hacer estupideces pensando que se la están comiendo, para decirlo en lenguaje cotidiano, popular. Y tenemos que saber que un país se forja a partir de la creación de valores entendidos, como lo dijimos al inicio del programa, como un consenso entre todos los venezolanos y venezolanas, que esta es una tierra de gracia, que esta es una tierra de bien, hecha por hombres de bien, y que tenemos que actuar haciendo precisamente el bien. Rapidito, si cada uno de nosotros actuamos haciendo el bien, el cambio va a ser inmediato y va a ser monumental. La tarea de los medios precisamente para abonar a eso que estás diciendo. Existe dentro, no tratamos ese tema, pero dentro de la ética existe una parte que se llama la deontología, que ustedes lo ven en periodismo. La deontología es la ética de la profesión. Es decir, no todo se vale por tener un like, por tener un me gusta o por tener rating. No todo se vale. Los medios también no solamente tienen que ser limitados y autolimitados por las leyes, sino también por los valores éticos. Por acá Johnny Hernández dice que programa tan bueno el día de hoy. Mis felicitaciones, son mensajitos que nos llegan por aldia.tv8. Buenas tardes, excelente el contenido de hoy. Dice Lisbeth Américo Vera, dice debe regresar Pérez Pirela a Venezolana de Televisión. Y por acá también Teobaldo te envía saluditos a quienes se conectaron, por supuesto, en este programa. Malvis Lezama, me encanta el tema de hoy. Aquí dicen Douglas Bracamonte, saludos camarada, no abandones la palestra política, hermano. Eso es contigo, ay, Dios Miguel mío. Ángel. Mira, vale, para nosotros es un gran placer tenerte acá. Un abrazo, hermano. Miguel Ángel, un gusto que nos haya acompañado. Sabrosa en este conversa. tema. Y además desde esta otra faceta que nos decía fuera de cámara, que siempre habías estado como comunicador, pero Sí. hoy más como filósofo. Sí, sí, sí. Bueno, se los agradezco en el alma, la pasé muy bien y los felicito por este espacio, realmente muy fresco, alto y profundo. M. Pérez Pirela, estás en Instagram. En Instagram, ¿así, no? arroba @mperespirela, y en Twitter, @MAPerespirela. Mira, saludamos también a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa. Dijo, ya no aguanto más. Y es porque vamos volando y esa mujer anda moviendo los brazos así por No, y todos además lados. con la terminología en griego, latín. Saludos, Meter esos Whitney. manitos en agua caliente y descansar un rato porque después le toca otro programa. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, gracias. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.